Hola, buenas noches, maestra María de Jesús Hipólito. Mi nombre es César Alejandro Patrón Pérez, de la licenciatura de Contaduría Pública del tercer cuatrimestre. En esta ocasión voy a hacer una exposición sobre la teoría del valor y unos subtemas que usted nos indicó en la actividad. En este caso vamos a empezar con el tema que es el tipo de valor, ¿no? La teoría del valor. Antes que nada hay que mencionar que en una edad antigua no existía el valor, o sea, la mercancía o la materia prima o lo que se requiera no tenía un valor, entonces se manejaba por un trueque, que era un intercambio de materia prima, ¿no? Entonces yo cambiaba un costal o algo de maíz por, no sé, un costal de frijoles, ¿no? Que eran equivalentes, ¿no? En cuestión de costos, ¿no? Cabe mencionar que en esa época, de esa manera tenía el valor, ¿no? Ese era el valor que se le daban a las cosas, ¿no? Hoy en día podemos entender que el valor es algo que representa tanto como manufactura, o sea, el tiempo que invirtieron en fabricarlo o la herramienta que se ocupó para fabricar o para procesar. En eso se basa el valor de cualquier producto, ¿no? Aquí me dice, aquí tengo en las imágenes, la importancia del valor. ¿Por qué es importante el valor? Porque para el consumidor el valor de, no sé, de la tortilla sería un poquito elevado el pagar X cantidad, ¿no? Se hace un poquito caro para la gente, ¿no? Para nosotros. Cuando dicen se viene la alza de la tortilla, ¿no? Entonces, pero nosotros en verdad no tenemos idea de cuánto es el costo para la fabricación de la tortilla, ¿no? Entonces, desde el que siembra el maíz, desde el que tiene que hacer gastos para sembrar, gastos para cosechar, en ese caso tiene que también generar un costo lo que es mantenerlo, ¿no? Regar el agua, o sea, mantener al 100% ese cultivo para que cuando llegue la hora de cosechar, pues obviamente tengan una buena cosecha y lo puedan vender, pero también dentro del valor también tiene que ir incluido quién va a cosechar, cómo lo van a empacar, cómo lo van a transportar, porque también ahí entra el valor. Y cuando llegue al lugar indicado, un ejemplo, una tortillería, tienen que maquilar también el maíz para convertirlo en masa y de ahí procesarlo y convertirlo en tortilla, ¿no? Entonces en eso se gasta gasolina porque las máquinas de las tortillerías trabajan a gasolina. Muy pocas, bueno, no muy pocas, o sea, sé que ahora ya existen eléctricas, pero las más utilizadas son de fuego, ¿no? Que funcionan con gasolina. Entonces, todo eso va con relación al valor, ¿no? Algo que la verdad, al momento de hacer un pago, no sé, quizá ahorita está en 27 pesos, 28 pesos el kilo de tortilla, entonces se nos hace caro pagar un kilo de tortilla por esa cantidad, pero no tenemos en consideración, o no consideramos más bien lo que conlleva o el gasto que lleva generar esas tortillas, ¿no? También aquí nos habla de el desarrollo de la teoría objetiva del valor, o sea, cómo se fue desarrollando hasta llegar al sistema mercantil, porque pues en ese entonces ya también existe un capital constante, capital variable, la plusvalía, o sea, de cómo va aumentando el precio de las cosas, ¿no? O sea, cómo sube y cómo va dándole un valor más alto a las cosas, ¿no? Para nosotros es muy fácil decir, no, es que subió el precio de esto, es que subió el precio de lo otro, es que ahora es más caro. Y sí, en verdad, cada día aumenta el precio porque pues obviamente existe una plusvalía y un capital variable, ¿no? En este caso, pues se fabrica lo que es la mercancía y vamos a hablar sobre la mercancía. Que la mercancía es cualquier objeto factible de ser comercializado, ¿no? Entonces,
volviendo al tema de la materia prima, aquí cuando se puede convertir, no sé, en una lata de chícharos, una lata de maíz, entonces en este caso se convirtió en una mercancía, porque ya se va a poder distribuir también, así como lo que sea en una frutería, puede ser en un abarrotes, en una tienda de autoservicio, entonces ya se empieza a comercializar, ¿no? Entonces eso también ya conlleva, aparte del traslado, aparte de la cosecha, la fabricación, el procesamiento, ahora ya también incluye lo que es la propaganda, el comercializarlo, ¿no? Y dice, características de la mercancía. Entre las características de la mercancía destaca su fabricación, su elaboración implica un coste de distintos conceptos, que es lo que decía, que les comentaba hace rato, ¿no? Como materia prima, distribución, promoción, entre otros. Una mercancía es un producto, una actividad económica, es lo que había comentado. Importante la administración logística, ¿no? Para que la mercancía llegue en óptimas condiciones al consumidor final. Que volviendo al tema de los costos de la fabricación, pues obviamente aquí ya entra también lo que es una administración, porque obviamente al momento de tener o ponerle un precio o un costo a una mercancía, ya se tuvo que haber tomado en cuenta todos los gastos, todo el costo que se llevó a cabo o que se utilizó para poder llegar al producto, la mercancía, ¿no? Y como una buena administración, pues obviamente si quieres obtener una buena utilidad de tu producto, pues obviamente lo tienes que dar a un precio en el cual tengas en cuenta de que sí se venda, porque tampoco el vender muy caro te va a redituar o te va a generar grandes ganancias, porque es bien sabido que mientras vendas más, o sea, a mayor volumen, hay mayor ganancia con un menor precio. Pero si tienes un mayor precio y tienes un menor volumen de venta, entonces estamos hablando de que no se mueve el producto, no se comercializa porque es muy caro. Así, hablando coloquialmente, la gente dice es caro, ¿no? Es caro, sin estar, o sea, sin tener la idea de lo que conlleva todo ese proceso, ¿no? Pero de eso nos habla una buena administración de logística. También hablamos de la magnitud del valor en mercancía. La magnitud del valor es la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de la mercancía, que es lo que hablaba, ¿no? En este caso, un jornalero, ¿no? Un jornalero, pues obviamente le va a cobrar a la persona, o más bien, si el dueño de la materia prima es el que hace el trabajo, pues bueno, en este caso se ahorra el gasto del jornalero, ¿no? Pero mayormente todos ocupan un jornalero, ¿no? Que es el que va a estar regando, que es el que va a estar limpiando la cosecha, revisando que no le entre una bacteria. Entonces, ese trabajo de jornalero también genera un costo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de ponerle el valor a una mercancía. Y en conclusión, hablando del valor, aquí lo puse, en mi punto de vista, de acuerdo a lo entendido al valor, es algo muy importante hoy en día, ya que de ahí se determina el precio de la mercancía. Como cuando abrí el tema en este momento, lo mencioné, al momento de ponerle un precio a una mercancía, es muy importante manejar lo que es la administración, la logística, mayormente, más que nada la logística, ¿no? Saber qué estás comercializando, qué vas a vender, a qué tipo de población se lo vas a vender, cuál es la necesidad, porque también eso es muy importante a la hora de tener una mercancía. Si se va a vender, a qué tipo de gente se lo vas a vender, a qué tipo de población y si es su necesidad, ¿no? Un ejemplo, llegas al Polo Norte y quieres venderles hielo, entonces no estamos hablando de un producto que se va a vender, porque estamos hablando de que ahí no consumen hielo, porque todo es frío, ¿no? Entonces, eso sería un caso contrario a un lugar desértico, ¿no? O sea, una persona que llegue y ponga una hielera o
una purificadora de agua en una zona desértica, sabe que se va a vender en automático, ¿no? Entonces ahí aplicamos una administración de logística, porque ya investigamos el campo, a quiénes le vamos a vender, o sea, la población, y sabemos que es un 100% factible que se va a vender ese producto. Entonces ahí podemos manejar los precios, los costos, ¿no? Porque ahí sí yo le puedo subir al precio. ¿Por qué? Porque si voy a un lugar desértico, yo sé que hay escasez de agua, ¿no? Yo sé que hay escasez de hielo ahí, entonces yo puedo manejar mis precios y venderlo caro. Obviamente si no tengo competencia, ¿verdad? Teniendo competencia tengo que pelear con los precios de la competencia, pero en ese caso, si yo sé que no tengo competencia, yo puedo manejar los precios a mi gusto y obviamente a mi utilidad, a lo que yo quiera, ¿verdad? De mi parte eso sería todo, maestra. Es lo que entendí en mi actividad y fue un gusto haberles expuesto mi trabajo. Saludos y buenas noches.